Juntos atravesamos los peores momentos. Nos hemos dado la mano. Nos apoyamos para resistir. Y juntos nos motivamos para seguir trabajando. Aún estando separados, nos sentimos acompañados, comunicados y unidos. Si lo que necesitas es volar, nosotros te impulsamos a despegar. Juntos, somos creativos y efectivos. Santana Estudio. Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano. Recuerda, la pandemia no ha terminado. El COE cantonal resolvió lo siguiente. Durante la semana del 4 al 10 de enero del 2021 se restringe la circulación de vehículos particulares de 11 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente. El horario de las actividades comerciales y de diversión será hasta las 22:30. Las reuniones familiares, salones de recepciones y reuniones corporativas podrán realizarse con un aforo máximo de 25 personas, garantizando las normas de bioseguridad. El aforo en los centros comerciales, patios de comidas, restaurantes y cafeterías es del 50%. Bares, discotecas, karaokes, centros de tolerancia podrán brindar sus servicios con un aforo del 30%. Los salvoconductos se emitirán a través de la página web institucional solo para emergencias médicas y traslados a aeropuertos en los horarios de traslado de 23 a 5 horas. Juntos por un Ambato, limpio, ordenado y seguro. Autorización número 01068. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy buenas noches, amigos y amigas. Nuevamente bienvenidos a la Hora de la Verdad, a este programa de entrevistas que continuamente lo tenemos desde algún tiempo, pero ahora nos hemos enfocado en poder conversar con los candidatos asambleístas por Tungurahua. Es una responsabilidad de los medios llevar de primera mano la información y, en este caso, conocer a las personas que quieren llegar a dirigir nuestro país. Esta noche nos acompaña el doctor Guillermo Bastidas. Él es candidato asambleísta por Tungurahua por la lista 3 del partido Sociedad Patriótica. Doctor, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros. Un gusto, un placer estar participando en Diario La Hora, un diario que siempre ha sido el aporte para la comunidad científica médica en la época del COVID y que ha sido parte del periodismo ecuatoriano en la lucha por la verdad y la justicia. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a usted. Vamos a conocer, amigos y amigas que nos están siguiendo en este momento, un perfil del doctor Guillermo Bastidas. Guillermo Bastidas Tello es el candidato principal para asambleísta por Tungurahua por el partido Sociedad Patriótica, lista 3. Bastidas tiene 58 años. Es doctor en Medicina General y Cirugía. Además, tiene un máster en Neurociencia y Salud Mental. Es especialista en Psiquiatría y tiene un diplomado en docencia de Ciencias de la Salud. El candidato ha desarrollado su vida profesional como médico en hospitales públicos y privados. También ha ejercido la docencia universitaria. Bastidas fue presidente del Colegio de Médicos de Tungurahua y es vocal de la Federación Médica Ecuatoriana. En la lista de candidatos de Sociedad Patriótica acompañan a Bastidas Gema Estefanía Gavilanes, Juan José Durán y Ruth Araceli Nuela.
Como vimos, amigos y amigas, el doctor Bastidas tiene una amplia trayectoria en lo que ha sido su profesión, en la docencia, en el gremio también. ¿Por qué se animó a hacer política formal, digamos, en otros espacios? He sido siempre parte del periodismo científico ecuatoriano, a quien agradezco mucho los espacios dentro de la ciencia. Y en alguna ocasión, en uno de los comentarios que di en un medio de comunicación, una persona que me escuchó llamó a la radio y dijo: doctor Bastidas, le felicito, habla bonito, se expresa bonito y hasta filosóficamente, que me ha convencido a mí de muchas cosas. Pero ¿cuándo nos dejamos de tanto bla bla y cuándo pasamos de la palabra a la acción? Fue un razonamiento importante, aparte de que la época de la pandemia me hizo pensar algo. Quienes hemos sobrevivido al COVID hemos quedado con una responsabilidad social para cambiar nuestra sociedad, para transformarla. Nuestra patria está atestada de corrupción, de miseria, de ignorancia política, de analfabetismo. Pero usted es constante, hemos hablado algunas veces con usted por temas periodísticos y siempre ha cuestionado justo el hacer la política en el país. ¿Por qué si vivíamos cuestionando eso ahora hacerlo? La politiquería es lo que he cuestionado, porque la política es servicio a la sociedad, es un servicio público, es un arte. La política es incluso una especie de doctrina y la política es un apostolado, casi como la medicina, al servicio de la comunidad. Lo que he cuestionado siempre es la politiquería. Y doctor, ¿por qué Sociedad Patriótica? Sociedad Patriótica porque es un grupo que me dio un espacio en sus filas y porque encontré a un grupo muy importante, de personas conocidas, sin antecedentes delictivos, sin antecedentes de mafia, sin antecedentes de corrupción, sin antecedentes que puedan distanciarme de ese planteamiento. Pero el líder máximo de Ciudad Patriótica, Lucio Gutiérrez, tiene bastantes antecedentes de corrupción cuando fue presidente. O sea, desde recibir aportes de las FARC, de Taiwán, de México para su campaña, poner a familiares en todos los puestos, había cónsules que no habían acabado ni la secundaria, y una serie de historias en la época de Gutiérrez. Tiene bastantes antecedentes. Más que antecedentes delictivos por los que debería haber pagado alguna sentencia y nunca se le encontró ese cuestionamiento de sentencia jurídica penal, sin embargo, debemos manifestar que todos los seres humanos estamos expuestos a cometer errores. Tampoco yo justifico, pero yo soy un especialista en salud mental que entiendo que cada persona tiene que cometer sus errores. Pero fueron varios, por eso también dejó el gobierno, la Pichi Corte, Rajoy Bucarán. ¿Y cómo usted, una persona que está empezando en política, ha sido muy crítico con la politiquería, con lo que han hecho los partidos, unirse a Sociedad Patriótica? Es un grupo, como decía, en el que encontré a personas transparentes, a personas muy importantes como Juan Carlos López, como el doctor Juan José Durán, Gema Gavilanes, personas de alto nivel, y porque soy una persona que no practica el egolatrismo, porque si no hubiese formado aquí en la provincia de Tungurahua el partido guillermismo, es más práctico, un hombre transparente, lúcido, casi acrisolado, casi formalizado también, pero yo creo que más que ser parte cercana o lejana a la corrupción, tenemos que ser parte del cambio de ese proceso corruptivo que está corroyendo no solamente a grupos, a toda una sociedad mediante redes mafiosas que lastimosamente cansa ya a toda la población, y ese es mi interés, porque si no, diga por qué puedo entrar y por qué quiero ir a una asamblea que tiene el 40% de asambleístas salpicados de actos de corrupción. ¿Por qué Guillermo Bastidas quisiera ir a una asamblea que es
que tiene un margen de credibilidad menor al 2%, es justamente porque soy parte de la solución, no del problema. Y como médico me he formado así. Nosotros vamos a la infección, vamos a la corrupción, vamos a ese mal hacer, a tratar de componerlo, a tratar de cambiarlo y a tratar de construir una patria para nuestras futuras generaciones. Yo nunca trabajo para las próximas elecciones. Yo trabajo es para las futuras generaciones. Queremos unas futuras generaciones que digan, este doctor hizo presencia, mi abuelo hizo presencia, mi tío hizo presencia alguna vez, porque si no nos van a cuestionar a todos de ser cómplices de un sistema corrupto y siempre estarnos echando la culpa el uno al otro. Esa ya no es nuestra función. Vamos a construir una patria y vamos a edificarla bien. Doctor, para entrar a hablar de los planes legislativos, revisé el CNE, no hay un plan claro desde el legislativo, es más desde el ejecutivo el que han presentado el CNE. Sin embargo, hemos sacado algunos temas que me gustaría dialogar con usted. Uno es el tema del aborto, un tema que se lo viene debatiendo desde hace muchísimos años, controvertido, pero ustedes proponen desde Sociedad Patriótica hacer una consulta popular para ver si se legaliza el aborto. ¿Por qué una consulta popular? Bueno, debemos ir a lo práctico. Yo creo que el problema de salud no es el mismo aborto como tal. Aquí tenemos que ir a legislar un código orgánico de la salud. Dentro de ese código orgánico de la salud habrán temas controversiales y controvertidos como el mismo aborto, que a mi criterio personal no creo que tiene que tener tanto dogma y tanto prejuicio. Además ya está legislado. Ya existe un código penal que clasifica al aborto en qué casos debe realizarse. Pero en casos de violación, por ejemplo, no es permitido. En caso de violación, en caso de malformaciones congénitas y en caso de que la madre tenga... A una persona con discapacidad. Sí. Solo ahí. Pero ¿qué pasa con las otras mujeres que son violentadas y violadas permanentemente? A las adolescentes que dan a luz. 7 adolescentes diariamente dan a luz en nuestro país. 7 adolescentes. El número de violaciones es bastante alto. La pregunta es, ¿por qué llamar a consulta popular y por qué no ser más pragmáticos de tomar una decisión de legalizar, bueno, no está legalizado el aborto, de legalizar el aborto? Yo no pensaría en una legalización del aborto. Yo pienso que el aborto en sí mismo ya tiene una parte legal, pero tiene una parte que debe ser educativa. Pero la parte legal ahorita es que solamente las personas que con discapacidad que hayan sido violadas pueden abortar, otras mujeres no. ¿Qué hacer con las chicas, las adolescentes? Tenemos el índice más alto de embarazos en adolescentes en América Latina. Debe formarse o debe tener nuestro país una formación educativa sexual. Es que aquí vamos en el país siempre a votarnos por el lado más fácil. Bueno, chicas tengan nomás relaciones sexuales, pues al fin y al cabo está legalizado el aborto. No. ¿Cree que eso hacen las mujeres, que es así de fácil? Sí sucede con mucha frecuencia. ¿Algún familiar suyo ha hecho así? No, pero... ¿Y por qué siempre hablamos de los otros o de las otras y no vemos a nuestra hija? Le pregunto, no sé si tiene hija o familiar, ¿sería capaz sus hijas, sus familiares de hacer eso? No creo. ¿Por qué las demás mujeres les cuestionamos tanto en ser capaces de ir a abortar porque quieren abortar? Yo entiendo el aborto como una responsabilidad. Entonces, más que abortar, lo que se debería formar a la juventud es con madurez y con responsabilidad. Porque no es posible que habiendo tantos métodos anticonceptivos, habiendo tantas formas de prevenir un embarazo, debamos llegar a una irresponsabilidad de embarazarnos porque existe una legalización del aborto. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo, hay métodos anticonceptivos, sí, pero no tienen acceso las adolescentes. Sí, estamos de acuerdo, habría que educarles, y no es una cuestión del colegio, sino de los mismos padres, no se les educa en sexualidad. Lo único concreto es que acá hay un alto índice de embarazos en adolescentes, hay 7, como le decía, 7 chicas que dan abortos también, y la otra cosa, usted sabe como médico, las mujeres están abortando, y una de las principales causas de muerte de las mujeres son el momento de dar a luz. ¿Qué hacer con eso? Es una realidad fáctica.
Eso tiene que manejarse, repito, con un sistema educativo. Y si se tiene que llegar a un aborto, ese aborto tiene que ser justificado en base a una norma médica. Eso no puede ser legislado. Por eso es que he manifestado que el aborto debe tener una transparencia tal que se aleje de lo dogmático, pero que respete lo espiritual y lo médico y lo científico. Personalmente yo creo que los médicos estamos formados para dar vida, no para concluir la vida de una persona. Aún no existe esa formación en nuestra comunidad. Entonces tenemos que educar para que la juventud tenga madurez, tenga responsabilidad, vayamos más allá. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces con nuestra juventud ahora? La juventud ahora, como se les repartió anticonceptivos, como se les puso dispensadores de preservativos, como se les dijo la tableta del tercer día, entonces es muy fácil para las personas ahora no tomar con madurez y con responsabilidad. Este problema del aborto no es un problema de hoy, es de antes. Eso significa que la solución del problema tampoco puede ser inmediatista, así de crear o de aprobar el aborto. Es lo mismo que aprobar o decir, ¿saben qué? Démosle un antiparasitario a una persona para que se tome con el agua de alcantarilla que tiene más parásitos que el mismo tableta, que la misma cantidad de parásitos que mata una tableta. A ver, digamos que sí, es un tema complejo y estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos con las mujeres que han sido violadas? Ya, no es la adolescente loca, entre comillas, o que porque sabe de lo que es la sexualidad o no sabe de lo que es la sexualidad, va a vivir su sexualidad y luego decide abortar. Ya, no ellos. 38 casos se denuncian diariamente por violaciones a mujeres. Hay más de 10.000 casos del año anterior de denuncias de violaciones a mujeres. ¿Qué hacemos con esos casos? La violación sí debe tener otro tipo de tratamiento. O sea, ¿usted estaría de acuerdo el aborto en caso de violación? Sí, en caso de violación. Sin embargo, yo le cuento casos muy personales y casos de una persona a quien yo mismo le recomendé tomar precauciones porque fue violada por delincuentes en un viaje que tuvo a la costa. Y entonces le dije, mire, no sabemos qué producto o qué situación puede suceder al respecto. ¿Sabe la respuesta que me dio ella? Perdóname, doctor, pero yo no voy a abortar. No, es decir, bien. O sea, que sea decisión de la mujer. Que sea decisión, justamente, pero en eso sí hay que legislar. Claro, porque una ley no quiere decir que porque está permitido el aborto, las mujeres se va a obligar a abortar o no. Que sea una decisión de la mujer. Pero su partido, su movimiento propone una consulta popular. ¿Está de acuerdo que se genere esta decisión a través de una consulta popular? No debe generarse a través de una consulta popular. Yo estoy de acuerdo con que este tipo de leyes deben generarse a través de la academia científica. La academia científica debe avalar determinados elementos que a veces son controversiales entre lo jurídico, lo espiritual y lo filosófico. Pero está en su propuesta que firmó de campaña. Claro, pero esa propuesta va en el sentido de que si hay una consulta popular, esa consulta popular deba tomarse en cuenta en base a una academia científica. Y esa consulta popular debe ser avalizada en base a una academia científica con preguntas hechas por la academia científica. No preguntas que contengan enganches, amarres o eslabones, sino que sea directamente con conceptos técnicos y científicos como los que estamos conversando con usted, que me parecen muy interesantes, ¿no? Irnos mucho más allá del prejuicio, irnos mucho más allá del dogma. Estamos en el siglo XXI, cierto es, tenemos una gran cantidad de abortos, pero tampoco podemos a los jóvenes nada más decirles, hagan esto, consuman nomás marihuana, consuman nomás cocaína, pónganles a disposición el alcohol, pónganles a disposición los preservativos, háganse nomás el aborto gratis, si ni siquiera existen los recursos aquí para tratar la desnutrición ni el COVID. Pues. Sí, pero estamos claros que se vetó el último Código Orgánico de la Salud y no se aprobó que una mujer que ha sido violada pueda abortar, ¿no? O sea, ha sido un caso extremo que tampoco lo ha aprobado la legislación ecuatoriana. Lastimosamente el Código Orgánico de la Salud anterior, el que fue vetado por el presidente en buena hora por sugerencia de la Federación Médica Ecuatoriana, de la Academia Científica,
adolecía de un montón de fallas. Primero era, repito, dogmática, no consideraba a la persona como un ente biológico, psicológico, social, cultural, político, económico, tenía hasta faltas ortográficas, es decir, no podía pasar. Y dentro de ello se legislaba en base a ciertos elementos como dogmas y cosas que ya no podemos aceptar en los actuales momentos y que tenemos que legislar. El aborto en el adolescente, tenemos que hacerlo, que se debe legislar el aborto dentro de lo que significa la violación, hay que hacerlo, pero definitivamente debemos también entender que la población debe manejarse y nuestras jóvenes tienen que manejarse también con madurez y con responsabilidad. No le podemos colocar al joven en su mesa, un poco de marihuana y cocaína para decirle, pues mira, ya está aprobado el consumo y hazlo. Pero sin embargo, para finalizar esta parte, ten en cuenta que los jóvenes somos el reflejo de lo que somos los adultos, ¿no? O sea, ese joven tuvo o tiene padre y madre que no ha logrado educarles también para que tenga esa actitud desacertada o esos accionarios desacertados en la vida. Entonces, hay que quitarle también el peso, creo que al joven de lo que está haciendo, porque también somos una sociedad que hemos generado lo que está haciendo los jóvenes. Otro tema importante que se ha planteado ahora, bueno, la inseguridad es un tema real. Vivimos en inseguridad permanente, lamentablemente, en el país. Y hay una propuesta, o ya se está debatiendo, y tal vez puedan debatirse en la próxima asamblea, el libre porte de armas. Ahora hay una normativa para portar armas, pero la propuesta es portar libremente las armas para combatir la inseguridad. ¿Cuál es su posición frente al tema? No creo que la violencia se combata con violencia. Ya lo han demostrado científicos a través de la historia. La violencia, la delincuencia se la combate con educación, con cambios reales, con trabajo, con fuentes de educación, con ingresos a la universidad, poniéndoles a otro nivel a los estudiantes, dando fuentes de trabajo. Entonces, que yo crea que es una alternativa para combatir la delincuencia, yo también armarme, no es la solución. Yo creo que en eso sí se debe muy claramente ser cauteloso. En los Estados Unidos se ha hecho una revisión incluso de lo que significa el portar armas. Porque el portar armas significa que, bueno, pues viene un delincuente y uno saca el arma y también le dispara. Claro, ese es el argumento, ¿no? Que están indefensos los ciudadanos, que no pueden hacer nada y que les permitan tener armas porque es permitido ahora tener armas en las casas, pero que libremente porten por las calles para poder defenderse. Para portar armas deberían ser sometidos a una valoración psicosomática en primer lugar. Si es que se va a legislar al respecto, yo solicitaría que primero se haga una valoración psicosomática que contiene una valoración psiquiátrica, que contiene también un control de impulsos y que contiene un control de, digamos, un nivel de personalidad. Luego de eso debería someterse la persona a una valoración de su coeficiente intelectual y también a una valoración, obviamente, de sus capacidades intelectuales y funciones mentales superiores. Luego de eso podría dependiendo de la función que desempeña, pues un médico psiquiatra que vaya a pedir un arma para tenerla guardada en el consultorio, pues me parece hasta un poco paranoide la situación, ¿no? Porque yo pienso que así no se combate. Definitivamente yo estoy muy de acuerdo que así no se combate la delincuencia. La delincuencia se la combate con fuentes de trabajo, con educación, con otros cambios sociales. Pero si hay que legislar en portar armas, tenemos que ser muy cautelosos y tendremos que someter a un verdadero proceso psicosomático de valoración. Y además de eso, a un control estricto de los lugares donde se van a expender, si tendrían que expenderse armas, porque si no se da un mercado también oculto y se produce también el famoso tráfico de armas, del cual salen beneficiados nada más ciertas mafias que trafican armas a nivel mundial. Ha sido claro usted en decir que combatir la delincuencia y la inseguridad es un espectro mucho más amplio, empezando desde la organización de la familia, la economía y algunas cosas. Pero ustedes también plantean el cambio del Código Orgánico Integral Penal. Quieren regresar al código anterior dentro de sus planteamientos. ¿Por qué? El Código Orgánico Integral Penal debe ser revisado desde mi punto de vista, ¿no? Debo ser puntual en esto.
Nosotros tenemos un planteamiento como partido político, pero también tenemos cada uno de los personajes o personas, tenemos nuestra forma de entender, de razonar y de analizar los problemas. Así que no necesariamente significa que todo lo que se manifieste a nivel del partido político uno lo va a cumplir obsesiva, compulsiva y ciegamente. O sea, usted deberá no revisarle. ¿No estaría de acuerdo en regresar al código anterior? No, hay que hacer una revisión del Código Integral Penal. Hay que hacer una revisión, ¿por qué? Porque el Código Integral Penal actual es prodelincuencial. Eso significa que está más a favor del delincuente, que tiene más derechos que la persona honrada y honesta que se encuentra en la calle trabajando y disfrutando tal vez de un sano esparcimiento. ¿Por qué dice que está más a favor del delincuente? ¿Cuáles son específicamente sus razones para manifestar eso? Trabajo muy cercano es el mío como perito de la Fiscalía acreditado de la Fiscalía General del Estado. Y ahí hemos visto pues una gran cantidad de delincuentes que ingresan a la cárcel por algún acto y que sin embargo salen a las 24 horas, porque la persona no denuncia, porque no quiere. Pero ahí hay un primer problema, o sea, el problema no es la ley ni el COIP, el problema es que no denuncia el ciudadano. ¿Para qué cambiar el COIP si el que tiene que ir a denunciar al ciudadano, no, por ejemplo, en ese tema? Hay que reformarlo, no hay que cambiarlo, hay que reformarlo. Claro, estamos de acuerdo, no está de acuerdo en regresar al anterior, pero ese no es problema del COIP, si los ciudadanos no vamos y denunciamos cuando hay un delito. Pero es que justamente es porque no se cumple, porque no hay una normativa específica, no hay un proceso específico que garantice que la persona honesta y honrada sea obviamente respetada en sus derechos. Muchas personas hemos denunciado determinados actos de corrupción. ¿Y quiénes terminamos presos? La persona que ha denunciado. Pero entonces el problema tampoco es el COIP, sino los jueces o los fiscales que investigan. Todo eso forma parte de lo que significa el Código Integral Penal. No, pues el Código Integral Penal está la normativa clarísima frente a delitos. Pero claro, el otro es el problema de que se apliquen realmente esas leyes. El debido proceso. Pero eso ya no depende del está anclado, porque obviamente lo uno está anclado a lo otro. Eso también es el problema de nuestras leyes. Y debemos ser muy claros, y en eso yo soy muy claro. Posiblemente no es necesario crear tantas leyes nuevas, sino crear hombres nuevos y buenos que hagan respetar las leyes que posiblemente ya existen. Nosotros tenemos cuántas constituciones, hay países que tienen una sola constitución, pero que se la cumple. Entonces aquí debe haber una congruencia. Hay un paréntesis, era un tema más tarde, digamos, y lo íbamos a tratar luego, pero estoy de acuerdo con usted, tenemos 20 constituciones, pero en su planteamiento de plan de gobierno dicen una consulta popular para cambiar la constitución, otra vez. No creo, yo no estaría de acuerdo con cambiar la Constitución. Pero ya no está de acuerdo en ninguno de los planteamientos que han entregado el CNE, porque lo que le estoy contando es lo del CNE, pero ya van 3 que no está de acuerdo. No es que no esté de acuerdo, no es, yo entiendo y tengo mi punto de vista, no es cuestión de que debe cambiarse por completo. Debe hacerse reformas. ¿En cuáles? ¿No? Porque eso es lo que plantea. Sociedad Patriótica plantea una consulta popular para reformar la Constitución. ¿Qué hay que reformar de la Constitución? Dentro de la Constitución, ¿qué se debería reformar? Primero, por ejemplo, elementos importantes. Elementos así básicos que la gente ha reclamado mucho. Tiene que ser más real y aplicada a nuestra sociedad. No puede ser tan normativa, tan filosófica y tan extremista en ciertos elementos. ¿En qué casos concretos? Ya, vamos a un caso. Se le retiró a Dios de la Constitución. Pero es que es un Estado laico. ¿Y los que no creen en Dios? ¿Y los que creen? ¿Y los que no creen? Claro, por eso ¿por debe qué, incluirse. ¿Por qué incluirse? ¿Y los que no creen? Porque sería también, y les pongo al otro lado, ¿qué tal si la Constitución dice es un Estado ateo? ¿Qué dirían los que no creen? Los que creen en Dios estarían en desacuerdo. Por eso es un Estado laico, que cada uno crea lo que tiene que creer. Claro, pero sin embargo, la Constitución excluye tácitamente ese elemento. Y esa es la parte negativa.
Porque siempre hemos dicho y siempre hemos firmado, por ejemplo, muchas personas, Dios, patria y libertad. Las personas, ¿no? ¿Sí? Pero no tiene por qué ser el Estado ni el gobierno de Dios, patria y libertad, porque hay un montón de gente agnóstica, atea, que vive en este Estado y que no tiene por qué regirse por las creencias de los demás. Claro, justamente eso es lo que la Constitución debe recuperar. Nuestra Constitución debe recuperar no la creencia de los que creen o no creen, no la capacidad de los que son o no son, sino debe recuperar toda la información de toda una sociedad, respetándole al ser humano desde el punto de vista biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, político, económico, y tenemos que incluir a las personas, no excluirlas. Justo en un Estado laico, ahí estamos metidos todos. En el momento en que digan Dios o alguna religión, ahí sí se quedan algunas personas fuera. ¿Qué otro tema puntual deberían cambiar en la Constitución para llamar a una consulta popular? Uno de los temas que debería modificarse dentro de la Constitución, es, por ejemplo, el asunto del seguro social, ¿no? El asunto del seguro social. ¿Pero qué dice en la Constitución sobre el seguro social? Sobre la seguridad social. Sobre la seguridad social es el tiempo en el cual la persona cumple su jubilación, ¿no? Se le está prolongando el tiempo de jubilación. Ahora tenemos una probabilidad de vida que no sobrepasa los 60, 65 años. Pero eso no necesitan cambiar la Constitución, solamente generar una ley que reforme las normativas. Tiene que ir la Constitución en sindéresis con las leyes, porque si no, la Constitución está sobre. Claro. Y si la Constitución, de acuerdo a la pirámide de Kelsen... Son los derechos básicos, los elementales, los que están más arriba, pero para reformar en la edad en que se tenga que jubilar una persona no es necesario cambiar la Constitución, solo pueden cambiar una ley. Hay que modificarla, no cambiar la Constitución, le repito nuevamente, modificar. Hay que modificar ciertos Tal vez derechos. otro tema que crea que es necesario para llamar a esta consulta popular. Creo que ningún otro tema más. Doctor, usted, hay un tema también de profunda preocupación para los tungurahuenses y para el país. Usted ha sido de los que más le hemos consultado más siempre, que es el tema del suicidio. Usted ha estado muy cercano a víctimas de suicidio, a familias, ha sido muy crítico. No para, usted sabe que esto no ha parado, sigue creciendo el número. Tungurahua es de las provincias con más alto índice de suicidio. ¿Qué hacer desde la legislación? Usted como asambleísta, ¿qué podría hacer? ¿Qué ley se puede proponer? Y hay una ley, no sé si la ha revisado, la ley que propuso Lira Villalba para prevención de los suicidios, pero ¿qué debemos hacer para combatir este problema de salud pública? Bueno, la ley orgánica de prevención del suicidio lo ayudé a elaborar a la doctora Lira Villalba y lo presentamos ante la Asamblea. Es más, yo presenté esa ley con la venia de la doctora Villalba ante el comité respectivo de evaluación del sistema de salud. Fue aprobada y luego ya fue aprobada a nivel de la Asamblea también. Pero en primer debate. Sí, en primer debate. Y en este momento tengo entendido, de acuerdo a declaración del Parlamento andino, que esa ley que la propusimos está en el Parlamento andino y quieren convertirla en un verdadero ejemplo a nivel latinoamericano. Cuéntenos a todos, yo ya la he revisado. Si usted la hizo, me imagino, está conforme cómo se ha trabajado. ¿Qué tiene esa ley para que podamos realmente prevenir los suicidios, cosa que no ha pasado en todo este tiempo? En primer lugar, es la constitución del suicidio como parte de una enfermedad mental, que es lo primordial. El rato que nosotros consideremos que el suicidio no es un acto de valentía, que el suicidio no es un acto de cobardía, que el suicidio no es un acto de fe, que el suicidio no es un acto de amor, que el suicidio es un síntoma de una enfermedad mental, y ahí lo hemos clasificado y hemos ingresado a las páginas de la Organización Mundial de la Salud para redefinirlo, lo identificamos como una enfermedad. Al clasificarlo como una enfermedad, estamos proponiendo también la conformación de una ley de salud mental y la conformación de una subsecretaría de salud mental o de un ministerio de salud mental.
que sería muy importante para que se maneje a nivel nacional un plan nacional de salud mental. ¿Por qué no dentro del Ministerio de Salud Pública, para no crear otro ministerio, otra subsecretaría? Por eso sería una subsecretaría preferible. Sí, lo habíamos manejado en los dos temas. ¿Qué más tiene esta ley para que pueda prevenir? Que lo importante es que convierte a la persona que incentiva el suicidio, porque puede haber personas y personajes, incluso los medios de comunicación, no todos, pueden inducir con mensajes subliminales al suicidio. Pueden haber actores que inducen al suicidio. Pueden haber personajes de la vida pública que inducen al suicidio. Ellos van a tener su sanción penal. Entonces, el momento que existe una responsabilidad penal es una forma también de crear una restricción al problema del suicidio. Otro de los factores importantes dentro de este mismo capítulo de la Ley Orgánica de Prevención del Suicidio justamente es la conformación de un consejo y de un consejo nacional de prevención de suicidio con brigadas y con la actividad a nivel de sistema educativo en los colegios, activación de un sistema muy parecido al que antes teníamos, que era el COE, que era el COBE, con el Consejo de Orientación Vocacional Educativa, la conformación de escuela para padres, es decir, es un verdadero programa muy interesante que no solamente hace reformas punitivas, sino que hace reformas también en el sistema educativo. Cuando se complementan las dos cosas es muy importante. Cuando solamente pensamos que hay que crear leyes para castigar, para ofender, para reprimir, es cuando las cosas no van bien. Cuando pensamos que las leyes deben ser ejercidas con madurez, con responsabilidad compartida y con un buen proceso educativo, va mucho más allá. Sí, que el suicidio sea tomado como un problema de salud pública, no como lo que ha sido justamente de iniciativas de 2 charlas en un colegio, un abrazo en el parque, sabiendo que el problema es más complejo. Imagínense que nosotros tenemos a nivel mundial que se suscita un suicidio cada 40 segundos. Y en la provincia de Tungurahua tenemos 3 suicidios a 5 por semana. Entonces debemos considerar que es un problema de salud. Y es un problema de salud pública. Y al ser un problema de salud pública hacemos bastante, y si a aquello le anclamos el asunto de castigar a quienes pueden ser coautores, entonces con eso yo pienso que mucho hemos logrado con esa ley orgánica de prevención del suicidio. Qué bueno hacer antes, no necesariamente tener que llegar a la asamblea para construir, aportar, y creo que esa es una lección para todos los ciudadanos, ¿no? O sea, no se tiene que llegar a la asamblea para poder haber construido una propuesta más seria para enfrentar a los suicidios, y eso creo que es importante del trabajo que han desarrollado ustedes, junto con Lira Villalba, que ahora es asambleísta de Tungurahua. Siempre lo hemos hecho, hemos participado, igual participamos en el programa de COVID con el señor prefecto, participamos en la consecución de las pruebas, en todas esas actividades. Yo pienso que la actividad política es un complemento de la actividad social y que vamos aprendiendo en ese proceso. No es necesario llegar a la asamblea para hacer buenas cosas por los ciudadanos. No es necesario. Otro tema que es preocupante es la economía. Ya venía mal el país, con la pandemia está peor el país, está peor el mundo. Ustedes dentro de las propuestas dicen que impulsarán una reforma a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. ¿Por qué esta reforma? ¿Qué es lo que está mal en la actual ley? ¿Y cómo va a fortalecer esta la economía? Es importante, a nivel mundial se maneja un control del mercado. ¿En base a qué? Y hemos palpado en esta pandemia. He palpado en este tiempo que he salido a las comunidades. Un costal de lechuga vendido por nuestros agricultores a $1. Así es. Un costal de zanahoria completito con una gran cantidad de trabajadores a $1. Y nosotros acá en el mercado, en el supermercado, una fundita pequeñita, 0.50 a $1.
Eso se tiene que regular en pocos términos para que nuestro pueblo comprenda. Eso se trata de regular y existen fórmulas para regulación. Esas fórmulas, hay fórmulas económicas, hay una fórmula económica de Schwartz que la manejan en base a una regulación de costos y precios, de tal manera que el productor, de tal manera que sea el agricultor el beneficiario, porque es imposible que el agricultor, el que madruga, el que se parte las manos, el que se raja su cara ante el frío, sea el que gana menos y sea el intermediario que ni siquiera sabe de lo que es cultivo el que más gane. No es que estoy en desacuerdo con el intermediario, pero debe haber una regulación en el mercado. Aparte de eso, se les prohibió a nuestros agricultores incluso la comercialización de sus productos en la época de pandemia por obvias razones, pero sin embargo los grandes supermercados seguían funcionando. Entonces debe haber una regulación, debió haber una conformación de una plataforma provincial para distribución de los alimentos. A esa reforma se refiere en las reformas económicas, agrarias, industriales, que tiene que ver también con microcréditos o con créditos a las microempresas o con créditos a los agricultores, con sistemas de regadío, con sistemas de agua, de riego, es decir, con una adecuada organización para que nuestros agricultores no tengan que estar vendiendo en las calles vía Guaranda, vía Riobamba, la lechecita en fundas, sus quesos en fundas y a precio de gallina enferma, como se dice. Mientras tanto se llevan otras personas y van a vender esos productos nada más con otra funda a otros precios. Se debe buscar una especie de regulación al respecto. En el tema de las minas también plantean un cambio a la ley de minería. ¿Por qué hacer un cambio? El cambio a la ley de minería debe regularse en el sentido de restricción de la minería a campo abierto, sin las normativas, sin las regulaciones, sin las garantías. ¿Cómo puede ser posible que cuando se va a las minas de oro aquí en el sector de Zarumilla, por ejemplo, haya tanta gente trabajando ahí en condiciones infrahumanas? La minería ilegal. En condiciones infrahumanas. Cada vez que no existe un adecuado manejo del sistema minero y que se fortalece simplemente a las transnacionales y no se fortalece a estas pequeñas industrias, a esta pequeña gente que es explotada en esas minerías, pues se producen grandes catástrofes. Pero ustedes lo que proponen acá más bien es que vengan inversionistas extranjeros. Porque dice claramente reformar la ley de minería vigente, que es ambigua, razón por la cual inversionistas extranjeros no vienen a invertir en el país. No. Invertir no significa ser el que maneja la industria. Invertir es traer el dinero, ¿no? Es como que yo trajera. Las minas, claro, es como que yo trajera a mi centro de reposo un inversionista de la Universidad de Oxford. Eso no significa que él va a adueñarse de acá, ni va a manejar mi centro, sino va a permitir que mi centro mejore, que mi centro se supere, que tenga buenos especialistas. ¿Pero están de acuerdo con explotación minera a gran escala? A gran escala, no, a gran escala. Pero los inversionistas extranjeros van a venir a hacer a gran escala. Habrá que regular, igual, todo eso tiene que regularse. Pero ustedes proponen más bien que vengan a hacer gran escala. Que vengan, pero que no vengan a gran escala. Es igual que se está proponiendo posiblemente la venida de la banca internacional. Sí. Banca internacional para que compita con la banca nacional, pero no es que va a venir toda la banca, tiene que venir una banca que permita que la competencia le genere mejores capacidades. ¿Pero en qué lugar del mundo se invierte en minería a pequeña escala? En ningún lugar. Esto más bien es la minería artesanal. Entonces no vendría inversionistas extranjeros. Habría que buscar la posibilidad a través de la asamblea y sus organismos de que la inversión vaya a fortalecer la minería artesanal. Ese es mi punto de vista. Doctor, ¿qué otro tema creen que sea importante legislar desde la asamblea para promover un mejoramiento de la economía del país? Sería importante generar una ley de emergencia sanitaria económica, ¿no? En eso estoy... ¿En qué consistiría? Primero, fortalecer la microempresa, ¿no? Fortalecer a la microempresa. Dar un subsidio a las microempresas para que puedan dar estabilidad laboral. Lastimosamente tenemos
quiebra de una gran cantidad de microempresas porque justamente no pueden mantener a sus trabajadores por la misma pandemia, por la misma dificultad económica. Otro de los elementos importantísimos sería dentro de la economía fortalecer a que cada vez la banca dé prioridad, por ejemplo, a industrias como de la salud para préstamos inmediatos, como sea para la importación de ventiladores mecánicos, ¿no? Ventiladores respiratorios, que aparte de eso también se cree una especie no una especie, sino la liberación de tasas y aranceles para la importación de productos médicos, ¿no? Un ecosonógrafo es muy importante, un equipo para la realización de un PCR acá, sería muy importante que no tengamos que pagar una tasa, no porque sea para beneficio del médico o para lucro, sino para beneficio de la comunidad. Entonces, todos esos elementos son importantes dentro de las reformas que deban darse dentro del área económica y, finalmente, sería importante que la banca busque el mecanismo, o la asamblea busque el mecanismo de dialogar con la banca, porque hay muchas personas que están quebrando, hay muchas personas que ya no pueden pagar sus préstamos. El otro día en una comunidad me encontraba con un señor y él lloraba y decía, ya me quitaron el carrito. ¿Por qué? Porque ya no puedo pagar el camioncito en el que transportaba los productos. Habrá que buscar una fórmula. Esa fórmula no se la busca como asambleísta, se lo busca como grupo social, se lo busca con asesores económicos, se lo busca con personas que entendidas para generar y con un diálogo con la banca. La banca debe intervenir definitivamente porque la banca en este tiempo de pandemia ha dado una ayuda, pero ha sido una ayuda para darnos respiración momentánea. Al momento estamos pagando las tarjetas con interés, estamos pagando todas las cuentas, estamos pagando todos los productos, pero debe generarse a través de la Asamblea también esta ley económica de emergencia justamente para poder apalear todo este tipo de problemas. Doctor, en otro tema que plantean para ir terminando la entrevista es Internet gratuito, una ley para que tenga Internet gratuito en el país. Bueno, he estado en las comunidades y sí me ha dolido cuando se habla de la educación online y usted sobrepasa Quero y usted ya no encuentra redes sociales allá. Entonces, primero yo creo que habría que dialogar con las grandes transnacionales de las redes de internet y de la telefonía celular, porque así como lucran, y lucran muy bien porque el internet, la internet aquí, la telefonía celular es una es uno de los productos más caros de América Latina y que produce grandes ganancias y ha producido grandes ganancias, al mismo tiempo deben revertir. ¿Y cómo deberían revertir? Impuestos. O sea, como cualquier empresa paga impuestos de lo que gana. Más que los impuestos, que no es cuestión de pagar impuestos, deberían, por ejemplo, instalar redes gratuitas para los sectores rurales, para las áreas al menos educativa y de salud. Pero eso a través de una ley. O sea, porque aquí no dice, ojo, Internet gratuita a nivel nacional. O sea, todos los ciudadanos vamos a tener Internet gratuito. Esa es la propuesta. Tiene que hacerse una ley para que se cumpla, porque lastimosamente en este país, si no existe una ley, no se cumple. Pero ¿por qué a todos gratuito? Porque me parece injusto también. Primero, ¿qué empresa le va a dar gratuito? Y ustedes proponen un marco legal que convierta en política de Estado la implantación de educación sin fronteras a través de Internet gratuito, nacional. Pero esto más se refiere al sistema de educación, no es Internet gratuito para todo. Pero entonces todos los estudiantes tendrían Internet gratuito. Debería ser. Son millones de millones. Debería darse. Pero es que millones de millones también se ganan. Por ejemplo, yo como empresa, yo no tengo por qué pedir un Internet gratuito, ni tendría que ser beneficiario de una ley. Por un lado están diciendo que quieren crear incentivos para que venga la inversión extranjera y por otro lado le van a ir
que se vayan corriendo en este país y les obligan a tener internet gratuito. No se van a ir corriendo, le prometo, no se van a ir corriendo porque las ganancias son muy jugosas y además yo creo en la buena fe y buena voluntad también de la telefonía celular. Es muy necesaria y ellos saben que deben invertir en nuestro país, pero que en el sistema educativo deberían ser condescendientes y generar justamente para el sistema educativo una forma de, no una forma, sino internet gratuito para que se forme, para que se eduque. A mí no tienen por qué darme internet gratuito, porque yo soy una empresa y no necesito para mi sistema educativo. Pero sí a los jóvenes que están formándose, a los jóvenes que están estudiando, poner redes de internet en áreas lejanas, en las comunidades. Pero eso se podría hacer desde el Ejecutivo, como usted dice, dialogando, poniendo normas con con las Telefónica, con las empresas de internet y no con una normativa desde la Asamblea, que es lo que proponen. Lastimosamente en este país, si no se hace una ley, no se genera un cumplimiento. En otros términos decía un sabio, en este país, guagua que llora, mama. Es decir, aquí debemos nosotros crear ciertas leyes que a veces son incómodas, molestas, dolorosas, pero tienen que ser sinceras y claras, en beneficio de la comunidad. Aquí no se trata de legislar para popularidad, aquí no se trata de legislar para parecería, ganar puntos. no, o sea, parecería, lo que están proponiendo es bastante populista, digamos, o sea, internet gratuito para todos, vi que iban a dar, no le pregunto a usted, pero decía 1.000 millones de dólares con cero interés. Ya llegando el momento de manejar un país quebrado, no sé qué tan fácil será dar 1.000 millones de dólares con cero interés. Doctor, un problema grave, vamos terminando con esto, es la corrupción. Ustedes proponen una ley anticorrupción. ¿Qué tendría esta ley? ¿Qué tendría esta normativa para prevenir la corrupción? El punto de vista mío al respecto es se ha estado debatiendo mucho sobre la corrupción y el problema de la corrupción se quedó estancado con la ley de extinción de dominio. Sería muy importante y el pueblo ecuatoriano está cansado de que se hayan llevado Chana o Juana 300 millones de dólares y se les dé 4 años de cárcel y bien gracias, y que es más, esos 4 años, quienes sabemos de jurisprudencia pueden ser menos. Sí, pueden ser menos e incluso pueden ser cambiados de modalidad, es decir, casi gratuitos. Y se escucha a nivel popular y eso es lo grave, que nosotros escuchamos a nivel popular, o sea, tranquilo, yo por 600 millones de dólares, tranquilo, entro a la cárcel 4 añitos y no pasa nada. Entonces, lo importante es que los actos de corrupción tienen que ser castigados de una manera, digamos, tienen que ser vistos desde la perspectiva punitiva estricta. No podemos ser flexibles con la corrupción, definitivamente. Penas más duras. Penas más duras y más que penas más duras, que regresen esos dineros de la corrupción, ¿no? Que se les retire esos dineros de la corrupción, que regresen esos dineros de la corrupción justamente para posiblemente educación, salud, para poder financiar las mismas redes de internet, para hacer una gran cantidad de obras. Y aparte de eso, deberíamos retirarles los bienes, quitarles los bienes, expropiar esos bienes que son mal habidos de la corrupción. Además de aquello, debería obviamente contra la corrupción, que es una verdadera red, porque es una mafia, pues es una red más que una telaraña, porque casi se ha convertido en una doctrina, es como el cáncer. Es tan estructurado que usted va encontrando tras pus, es decir, es y una por eso no es tan difícil. Fácil recuperar el dinero de la corrupción. Es casi imposible porque nadie roba con no es que fue recibo. Y no es que está depositada en mi cuenta, sino es toda una trama muy compleja de lograr, para lograr recuperar el dinero. Sin embargo, ese mismo es el hecho. Debemos empezar a construir un país. Debemos empezar, lo primero antes de toda esa maravilla doctrinaria que puede tener y que tienen todos los partidos, no solo Sociedad Patriótica, porque tienen una belleza doctrinaria. Lo primero que debemos enseñarles
a nuestro pueblo es a tener confianza en sus representantes, a que vayamos a la asamblea al menos a trabajar y al menos a legislar y a cumplir siquiera el 10% de lo que hemos puesto en el proyecto legislativo o en el proyecto ejecutivo. Y no estarnos echando la culpa entre el ejecutivo, el legislativo y entre el pueblo, sino trabajar en un producto. La propuesta a mí en Tungurahua es muy clara y concisa. Yo trabajaré con la comunidad. Yo me reuniré con los gremios, me reuniré con los artesanos y me iré con los artesanos del calzado, me iré con los agricultores a la asamblea. Estas reformas queremos hacer y pues tendrá que el partido en eso revisar si tal vez no está dentro de esos planes, porque me debo a mi pueblo, a mis votantes, y obviamente soy muy respetuoso también de la doctrina, soy respetuoso también con mucho profesionalismo de quienes me formaron, de quienes me apoyaron y de quienes me están apoyando, pero yo creo que hay que hacer una reforma para que primero el país empiece a creer en los representantes de su provincia. Por eso usted decía que su campaña, ya ahora que terminamos, la hacen las comunidades, no hay afiches en las calles, sino es caminando con la gente. Justamente, es inversa. A mí me ha dado mucha pena ver tanta inversión, y el otro día que llegué al hospital, mientras veía que un niño fallecía con una enfermedad respiratoria porque no había recursos para poder pagar ese antibiótico, frente a ese mismo hospital veía una gran pancarta de unos miles de dólares. Entonces yo decía, ¿por qué no se les exige? ¿Por qué no se exige a los políticos de este país? ¿Por qué no se nos exige a los aprendices de políticos? Que en vez de poner esas pancartas, pongamos en vacunas, donemos esos fondos en orfelinatos, en centros geriátricos abandonados, abuelitos que están abandonados en las calles, a mendigos, a programas sociales, y luego exhibimos nada más esas facturas en los medios de comunicación, en vez de estar poniendo tanta pancarta. Por eso hay que andar junto al pueblo para escucharle, porque es muy difícil lo otro, es muy difícil. Y para terminar, hablando de campañas, ¿qué opina que Lucio Gutiérrez salga con una bazooka y haciendo de Schwarzenegger en TikTok? Todas las personas tienen derecho a hacer su campaña en base a sus motivaciones. ¿Usted qué opina? Yo personalmente me pareció muy agradable, me pareció muy especial ese TikTok, me pareció identificado con cierto grupo poblacional que lo ha dicho. Porque ahora todo el mundo está, o los políticos, ¿usted no ha hecho TikTok o ya hizo TikTok? Hasta la próxima baby no. Todavía ¿Pero tiene TikTok o no tiene? Tengo TikTok, pero mis TikTok no son en otro estilo. Son más serios. Mis TikTok, más que serios, son como el que hice el día de hoy. El día de hoy nosotros tuvimos una lucha, no más que lucha, sino tuvimos una definición jurídica muy acertada aquí en la provincia de Tungurahua, con jueces brillantes por el asunto de los médicos rurales ante el CASES. Y entonces mi TikTok fue justamente manifestando que cuando existe una verdadera justicia y unos probos jueces, la República va a progresar y los médicos vamos a salir victoriosos y el pueblo va a estar sano. Porque al parecer los candidatos, algunos piensan que TikTok es divertirles a los jóvenes y como que los jóvenes no tienen cerebro, sino solamente que se rían un poco, ¿no? Eso es peligroso, pasando, ¿no? Porque el joven es muy sabio, es muy sabio y hay que tener mucho cuidado. Los jóvenes no banalizando muchísimo la campaña y minimizando, creo que, a los jóvenes. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por siempre atendernos diario a la hora. Continuamente he hablado con usted y nuevamente gracias por estar en este espacio. Gracias a usted, gracias a Diario La Hora, gracias a la provincia de Tungurahua y gracias al Ecuador y al mundo a través de las redes sociales. Muchas gracias, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros, por seguirnos continuamente a través de nuestras redes sociales, por informarse a través de Diario La Hora. Todos los días lo repetiré en este proceso de entrevistas de campaña. Primero, una cosa, está en nuestra responsabilidad seguirnos cuidando. La pandemia no ha pasado, se está complejizando más los temas, los hospitales están llenos.
está en nuestras manos. Solo nosotros podemos cuidarnos a cada uno de nosotros mismos y a nuestras familias, de nuestros entornos. Y segundo, también las elecciones, también el rumbo del país está en nuestras manos. Con las votaciones que tendremos en febrero, cada voto hace la diferencia. Si no nos queremos seguir quejando de lo que está pasando en nuestro país, hay que escoger bien. Y la mejor forma de escoger bien es estar bien informados. No se olviden de seguirnos en nuestra página web www.lahora.com.es, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. El GAD Municipalidad de Ambato informa. A partir del 4 de enero puedes acercarte a cualquiera de los puntos de atención para el pago del impuesto predial. Si cumples con tus obligaciones tributarias hasta el 15 de enero, accederás al 10% de descuento sobre el impuesto. Del 16 al 31 de enero recibes el 9% de descuento. Y así sucesivamente cada 15 días hasta el 30 de junio. Puedes realizar tus pagos en el balcón de servicios del edificio matriz de la municipalidad, el edificio central, edificio municipal de la Dirección de Tránsito, Tía Laboral, edificio de servicios públicos, agencia de matriculación vehicular, así como las ventanillas de los mercados Modelo y Simón Bolívar. Recuerda que puedes hacer el pago en efectivo, transferencias o tarjetas de crédito. Gracias a tu contribución podemos realizar obras en beneficio de toda la ciudadanía y juntos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. GAD Municipalidad de Ambato. Autorización número 01064. CNE, Elecciones Generales 2021. Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano. Juntos atravesamos los peores momentos. Nos hemos dado la mano. Nos apoyamos para resistir. Y juntos nos motivamos para seguir trabajando. Aún estando separados, nos sentimos acompañados, comunicados y unidos. Si lo que necesitas es volar, nosotros te impulsamos a despegar. Juntos, somos creativos y efectivos.